Buenos días a todos. Muchísimas gracias por tus palabras, Albert. Para mí es un honor participar en este foro en un día tan importante como hoy. Yo comparto con Albert la reflexión que hacía. Llevamos tanto tiempo esperando este momento que quizás no somos conscientes de la importancia que tiene. Yo creo que hoy empieza una nueva etapa política en España y yo personalmente estoy esperanzada porque creo que esto va a ser la llave o puede ser la llave para solucionar también lo que tenemos en Cataluña. Yo hoy estoy aquí como líder de la oposición en Cataluña, como presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cataluña y también como miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, y estoy absolutamente orgullosa de pertenecer a un partido que en un momento tan complicado como este está teniendo un papel tan relevante en Cataluña y en el conjunto de España. Sin duda quiero centrarme en Cataluña, en nuestra tierra, en la tierra que vio nacer este partido hace 10 años y en la que muchos de los compañeros que hoy están con nosotros viven, ¿no? En Cataluña llevamos en un bloqueo aproximadamente 6 años. 6 años en los que en las tertulias, en el Parlamento, en las calles, hay prácticamente un monotema, que es el referéndum y que es la independencia. Eso tapa todo lo demás. Todo lo demás, y tenemos además a un Gobierno de la Generalitat que no le habrán ustedes escuchado hablar en los últimos años y en los últimos meses de sanidad, de infraestructuras, de propuestas constructivas, no hablan de modelo fiscal, porque única y exclusivamente tienen un monotema que lo acapara todo. Y además, únicamente tienen una gran excusa para todos los problemas que pasa en Cataluña, que son prácticamente el resto de españoles. Yo creo que un Gobierno de la Generalitat no puede tener solo un tema en la cabeza que divide y no puede tener solo una excusa y una explicación para todo lo que pasa en Cataluña, que es que la culpa es del resto de España. Cada día las noticias que nos llegan de Cataluña no son de grandes proyectos de inversión, no son de grandes decisiones políticas, no son de grandes acuerdos, sino son quizás de grandes desafíos al sistema democrático que entendemos en la Europa del siglo XXI. Cataluña, hay que recordar algunas cosas. Cataluña es la comunidad más endeudada de toda España. Y de eso no tienen la culpa los ciudadanos del resto de España, tienen la culpa y la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat. Cataluña es la comunidad autónoma donde más chiringuitos políticos hay, y digo un dato absolutamente estadístico, donde más altos cargos hay, donde más cobran los altos cargos. Una comunidad autónoma donde más presión fiscal tienen las pymes y las clases medias y trabajadoras. Y nada de lo que he dicho, nada, es responsabilidad de nadie más que no sea el Gobierno de España. Con el presidente Puigdemont tenemos en Cataluña más chiringuitos políticos, hablaremos luego de estructuras de Estado, más altos cargos y más barracones escolares. Eso solo puede ser responsabilidad de un Gobierno y de un presidente. Y yo creo que el señor Puigdemont, que ya lo habrán ustedes escuchado hablar, y además creo que en este foro de ver cómo desconectamos, nosotros creemos que lo que tendría que hacer el señor Puigdemont es conectar más con la realidad de los catalanes, con la realidad de la pobreza, con la realidad de la burocracia que sufren las familias y las pymes y los autónomos, con la realidad de la precariedad laboral, de los problemas de presión fiscal que padecen nuestras empresas. Como decimos, el señor Puigdemont y los suyos y su Gobierno se dedican a crear estructuras de Estado mientras están desmantelando el Estado y el bienestar en Cataluña, porque somos una de las comunidades autónomas que más hemos sufrido los recortes sociales durante la crisis. Y además tenemos un presidente que tiene referentes que para nosotros no son tales. Cuando el señor Puigdemont habla del Brexit, con orgullo, como si fuera un referente para nosotros queremos decirle que para nosotros el Brexit no es ningún referente ni ningún modelo a seguir. Cuando el señor Puigdemont habla de Kosovo, dice que al final el presidente al final la han acabado aceptando y al Estado, queremos decirle que para nosotros Kosovo no es ningún referente para Cataluña. Para nosotros los referentes son Estados Unidos, son Alemania, es Italia, son países modernos de la Europa y del mundo occidental del siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes, muchos seguro que tienen empresas, se imaginan ustedes que en su empresa se pasaran 6 años, hablando únicamente de si cambiamos la sede social de un sitio para otro? No hablan de recursos humanos, no hablan de regeneración, no hablan de una mejor financiación, no hablan de cómo internacionalizarnos mejor. Solamente están hablando de si tienen que cambiar la sede social y que la culpa de todo lo que pasa en su empresa es la culpa de otras empresas o de otras administraciones.
¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en una empresa si se dedicara 6 años única y exclusivamente a hacer esto? Pues ahora imagínense una gran empresa de 7,5 millones de personas y 36.000 millones de euros de presupuesto. Pues eso es lo que está pasando en Cataluña. Esa es la realidad que nosotros tenemos en Cataluña. Y en los últimos días, semanas, estamos viendo cómo el Gobierno de la Generalitat reconoce implícitamente que no puede seguir adelante. Para algunos habrá pasado desapercibido, pero esta vuelta que hace el señor Puigdemont al referéndum no es gratuita. Es una muestra clara de que saben que no pueden seguir avanzando y vuelven a la casilla de salida del año 2010-2011, que es pedir un referéndum de independencia. Y lo hacen porque saben que no pueden seguir avanzando y lo hacen porque saben que no tienen mayoría social para hacerlo, para declarar la independencia, saben que no tienen cobertura legal, obviamente, que no tienen ningún apoyo internacional y, sobre todo, yo creo que saben que es un proyecto que no tiene sentido. ¿Y hay alguien que se piensa que en pleno siglo XXI, en una comunidad autónoma de España, se va a crear una agencia tributaria de manera unilateral? ¿Alguien se cree de verdad que se pueden hacer unas aduanas o una agencia de seguridad social de manera unilateral? ¿Alguien se cree que vamos a estar mejor los catalanes viviendo fuera de España y de la Unión Europea con los referentes internacionales que estamos teniendo? ¿Alguien se cree que salir de España va a ser bueno para las empresas catalanas? Cuando las empresas catalanas venden más productos a la Comunidad de Aragón, que está al lado y que tiene una población pues que tiene más que a toda Francia junta. Yo creo que es evidente que no se puede seguir planteando ese proyecto. Pero en Cataluña, desgraciadamente, ha cambiado el jinete, que fue el señor Mas por el señor Puigdemont, pero sigue la misma huida hacia adelante. Sigue la misma huida hacia adelante del victimismo de decir que toda la culpa es del resto de España, de la sinrazón de decir que vamos a declarar la independencia y que aquí no va a pasar nada y que vamos a ser más ricos y felices. Yo creo que es una enorme pérdida de tiempo, de dinero y de oportunidades la que nos está haciendo el Gobierno de la Generalitat. Y como les hemos dicho alguna vez en sede parlamentaria, están como en una bicicleta estática. El Gobierno de la Generalitat está subido en una bicicleta, pero estática. Pedalea, dedica muchos esfuerzos, porque evidentemente no hacen otra cosa, consumen recursos y energía, porque realmente gastan el dinero de los ciudadanos en eso, pero no avanzan. No avanzan y no pueden avanzar porque no tienen un proyecto que permita avanzar a Cataluña. Este tema es importante del referéndum, porque quiero explicarles que no es gratuito, como decíamos. Los señores de Convergencia y Unió, por entonces, plantearon que querían un referéndum de la independencia. Como evidentemente yo creo que España no necesita empezar a hacer referéndums de independencia en las comunidades autónomas, ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, dijeron que iban a hacer un referéndum unilateral e hicieron la consulta del 9 de noviembre del año 2014. Esa consulta, que evidentemente no tiene validez, no tiene garantías, fue básicamente pues, una reivindicación del independentismo, pues no quedaron satisfechos con ella y plantearon las elecciones autonómicas del 27 de septiembre como si fuera una especie de plebiscito, como si fuera una especie de referéndum de sí o no a la independencia. Evidentemente no fueron un referéndum, fueron unas elecciones autonómicas en las que Ciudadanos, como recordaba Albert, entró con 25 diputados, viniendo de 9, pero los que quieran interpretar esas elecciones como si fuera un referéndum tienen que aceptar que los que votaron que sí a la independencia fueron menos que los que votamos que queremos seguir siendo españoles, europeos y catalanes. Por tanto, ante la imposibilidad de seguir, el Gobierno de la Generalitat vuelve a la casilla de salida del referéndum. Y lo han hecho después de 1 año y medio de decir que, como habían ganado supuestamente este referéndum, se estaban gastando el dinero en estructuras de Estado y estaban ya aprobando las leyes de desconexión. Bueno, pues el hecho de volver a pedir un referéndum es reconocer que nunca se hizo, que nunca se ganó y que nunca debieron hacer lo que han estado haciendo en estos meses, que es gastarse el dinero de los ciudadanos en crear estructuras de Estado y aprobar leyes anticonstitucionales e inconstitucionales de desconexión. Pero dicho esto, yo creo que lo más importante de todo es que el Gobierno de la Generalitat está olvidando que tiene que defender los intereses de todos los catalanes. Y ahora mismo no lo está haciendo. Tenemos un Gobierno de la Generalitat que
como dicen algunos, no es que no estén defendiendo los intereses de todos los catalanes, porque solo estén defendiendo los intereses de los independentistas. Es que no están defendiendo los intereses de ningún catalán. Porque cuando uno, como hace el Gobierno de la Generalitat, renuncia a participar de las reformas de España, renuncia a intentar negociar mejoras legítimas como cualquier otro presidente de comunidad autónoma, no está trabajando ni por los independentistas ni por los no independentistas. Cuando uno se gasta el dinero que no tiene en estructuras de Estado mientras recorta en estado del bienestar, no está trabajando ni por los independentistas ni por los que no somos independentistas. Y por eso, llegado este momento, yo les digo que necesitamos de manera urgente una alternativa política en Cataluña. Una alternativa política que tenga un proyecto sensato, un proyecto realista, un proyecto integrador. Y les garantizo que en esa alternativa política estará Ciudadanos en Cataluña. ¿Y por qué estaremos? Y estoy convencida no solo que estaremos, sino que lideraremos esa alternativa política. Pues por diferentes razones. La primera es porque somos un partido libre, que no tenemos mochilas, no tenemos problemas en decir a Convergencia y recordar los casos de corrupción. No tenemos problemas en recordar cuáles han sido los pactos que se han hecho en este país entre gobiernos de España y gobiernos de la Generalitat. No tenemos ningún problema en reconocer cuándo creemos que el Gobierno de España se equivoca y cuándo creemos que el Gobierno de la Generalitat, evidentemente, se equivoca. No tenemos apriorismos. Nosotros no vamos a hacer como otros, que, por ejemplo, como el Gobierno de la Generalitat, que si gestionan ellos una competencia, lo harán perfecto. Y jamás les escucharán ustedes una crítica a su amplio margen competencial y cómo lo han gestionado. Jamás les reconocerán que alguna competencia, alguna en algo, se han equivocado. Nunca. Si algo va mal en Cataluña, no tengan la menor duda de que será más culpa de ustedes que del Gobierno de la Generalitat. Y nosotros, evidentemente, ese discurso no lo vamos a comprar, porque nosotros queremos mucho a Cataluña, nos sentimos catalanes, pero, hombre, sabemos que los catalanes también nos equivocamos a veces. Y eso ya es un logro viniendo de donde venimos. Y tampoco tenemos ningún problema en reconocer que el Gobierno de España también tiene que cambiar cosas y que también se ha equivocado y que también hay reivindicaciones legítimas de los catalanes, que pueden compartir otras comunidades autónomas, que queremos seguir impulsando y queremos seguir pidiendo con lealtad, con respeto a las leyes, con respeto al resto de españoles, con la vista puesta siempre en un proyecto común. En tercer lugar, creo que Ciudadanos va a liderar esta alternativa y esto para mí es muy importante porque tenemos un gran equipo técnico de profesionales. En Cataluña, quiero que sepan que tenemos un equipo de 25 diputados en los que cuando hay que hablar de infraestructuras, habla una ingeniera de caminos. Cuando hay que hablar de sanidad, habla personal médico. Cuando hay que hablar de justicia, hablan abogados. Cuando hay que hablar de educación, hablan profesores. Eso, que parece muy obvio, no es tan común y tan corriente ni en la política catalana ni en el conjunto de la política nacional. Quiero que sepan que, además, somos el grupo parlamentario que más propuestas hemos presentado en el Parlamento y que más proposiciones de ley hemos presentado en el Parlamento. Leyes de educación, leyes de sanidad, leyes de gestión de la gestión de la Generalitat de Cataluña, y creo que cuando se ponga en marcha una alternativa en Cataluña vamos a necesitar una alternativa completa, no solo una alternativa al nacionalismo en este ámbito, si vamos a necesitar un proyecto para Cataluña para las próximas décadas. Y eso ahora mismo el Gobierno de la Generalitat no lo tiene. Y en Ciudadanos representamos un equipo de profesionales, un equipo de personas comprometidas y un equipo que tiene un proyecto para Cataluña en la cabeza. Un proyecto que evidentemente no es sacarla de España y de la Unión Europea, sino reformar Cataluña y también ayudar a las reformas que sin duda también necesita España. En cuarto lugar, creo que Ciudadanos va a liderar la alternativa política en Cataluña porque estamos en el centro político, porque estamos en la centralidad. Y eso en un momento como este es importante. Los que siguen alimentando la confrontación entre la izquierda y la derecha van a encontrar lo útil y lo necesario que es un centro político reformista en Cataluña y en el conjunto de España. Y además somos un centro político llamado al diálogo. Muchos hablan de diálogo, todos los partidos políticos, todos los líderes escucharán estos días que les hablan de la importancia del diálogo. Pero hay muy pocos que hayan demostrado que saben dialogar con todos. Hay muy pocos que hayan demostrado que saben ceder, que saben negociar, que saben llegar a acuerdos entre diferentes. Porque llegar a acuerdos con los de tu partido es muy fácil,
pero llegar a acuerdos con personas que no son de tu partido no es muy fácil. Y desde luego en los últimos años en la política española no tenemos muchísimos ejemplos de casos de este tipo. Los únicos acuerdos que se han llegado a cabo son del Gobierno de España con diferentes partidos nacionalistas, que yo creo que ya sabemos cuál es el resultado. Por tanto, vamos a ser fundamentales porque estamos también en la centralidad política y porque hemos demostrado que no se nos caen los anillos por dialogar. Yo me siento capacitada para llegar a acuerdos con personas que no piensan como yo. Lo hacemos todos los días, en nuestras empresas, en nuestras familias. Quiero y sé que podemos hacerlo también en la política. En quinto lugar, creo que Ciudadanos va a liderar la alternativa política en Cataluña porque somos la primera fuerza política de la oposición. No solo lo somos ahora, sino que, según el CEO, la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, seguimos siendo segunda fuerza. Por cierto, en este sentido me gustaría hacer un apunte. En esta encuesta, la última que se ha publicado el Centro de Estudios de Opinión, los resultados que se han dado por primera vez desde el año 2012 están sin corregir la muestra. Es decir, de las 800 personas a las que se les entrevistó en Cataluña, a las que se les preguntó en Cataluña, solo un 7% habían votado a Ciudadanos, cuando a nosotros en las elecciones nos votó un 18%. Pues bien, si ustedes han escuchado algunos titulares en los que se dicen pues, que Ciudadanos bajaba, etcétera, que sepan que esos titulares responden a una lectura sin corregir del recuerdo de voto. Eso, para no ponernos muy técnicos, no se hace nunca, porque evidentemente hay que corregir la muestra. Bien, pues si corrigimos la muestra, Ciudadanos sigue siendo segunda fuerza política en Cataluña, sigue manteniendo más de un 15% de intención de voto. Seguimos, en un momento tan difícil como este, dando el callo, defendiendo los valores que representa este partido y liderando la oposición en un momento muy complicado, no solo para Cataluña, sino para el conjunto de España. Yo creo que esto también genera que otras fuerzas constitucionalistas pues, se equivoquen de adversario político y se dediquen a criticar a Ciudadanos y poner en cuestión determinadas cosas que yo creo que no hay ni un solo catalán que pueda poner en duda. Me refiero, por ejemplo, a las palabras del Partido Popular en Cataluña. Yo creo que debemos recordarles que no se vuelvan a equivocar, que en un momento como este tenemos que estar unidos y que en un momento como este no se puede intentar engañar a nadie y decir que Ciudadanos representa lo que no ha representado nunca, ¿no? Y, por último, creo que podemos liderar la alternativa política en Cataluña porque cuando todo esto pase, cuando el señor Puigdemont tenga que reconocer que ya no puede prorrogarlo más, cuando ya se le acaben todos los conejos para sacar de la chistera, vamos a necesitar interlocutores nuevos con el resto de españoles. Y ahí estará Ciudadanos, porque Ciudadanos ha demostrado que sabe tender puentes, no destruirlos, como hacen otros. Ciudadanos ha demostrado, además, que conocemos también la realidad de lo que está pasando en Cataluña. Tenemos al único candidato a presidente del Gobierno de los principales partidos, que es catalán, y que yo no tengo que explicarle nada al ver de lo que pasa en Cataluña. No le tengo que explicar nada de cuáles son los problemas también de los catalanes. No le tengo que explicar nada de cómo se ha gestado todo esto que tenemos en Cataluña en las últimas décadas. Y me parece que es fundamental que un interlocutor en Cataluña y en el conjunto de España tengan también pues, esta sensibilidad y este conocimiento de lo que está pasando en nuestra tierra. Nosotros queremos ser los interlocutores desde Cataluña con el resto de españoles porque cuando vamos al Congreso de los Diputados no pedimos independencia, no pedimos referéndums, sino que pedimos reformas, igual que el resto de españoles. Y en las últimas elecciones se ha visto cómo votar a Convergencia, en las generales, o votar a Esquerra, lo único que ha servido es para que en el Congreso de los Diputados vayan a decir que apoyarán a cualquier gobierno que garantice un referéndum de independencia. Bueno, pues nuestro sí a una investidura ha sido a cambio de 150 reformas que son buenas para toda España y que son también buenas, por supuesto, para los catalanes, como ahora veremos. Queremos ser interlocutores, como digo, porque Ciudadanos ahora mismo es un partido relevante, influyente, decisivo en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que eso va a ser muy importante también para volver a tender puentes entre los catalanes y el resto de españoles que han sido derrocados, que han sido derribados sistemáticamente también por el Gobierno de la Generalitat. Y creo, además, sinceramente, que podemos ser buenos interlocutores porque yo puedo explicar que algunas de las reformas que se piden desde Cataluña son buenas para toda España. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Ustedes habrán escuchado hablar al señor Puigdemont del corredor mediterráneo.
Nosotros creemos que es una infraestructura fundamental. Conectar de manera clara, precisa y a nivel ferroviario todo el levante español y conectarla también con Europa es algo fundamental para el conjunto de España. Pero yo creo que nuestra estrategia de explicar que esto es una reforma buena para toda España y que puede ser beneficioso para todos los españoles es mucho mejor que la estrategia que tiene el señor Puigdemont de decir vamos a declarar la independencia, ustedes nos roban, pero váyame pagando usted el corredor mediterráneo que ya luego ya sí eso desconecto con el resto de Europa. Me parece mucho más inteligente, me parece mucho más leal, me parece mucho más sensato explicar por qué esas reformas que son buenas para Cataluña también son buenas para el conjunto de España, que no afrontar siempre todos los temas como si fuera una lucha territorial, como si fuera una confrontación con el resto de españoles. Nosotros somos conscientes que tenemos un proyecto común español y europeo y que ese es el mejor ámbito para que los catalanes podamos desarrollar nuestro futuro. Pero si no lo lideramos nosotros, si no lideramos nosotros esa alternativa política en Cataluña, no la va a poder liderar nadie. Y lo digo porque podemos ver cuáles son las alternativas. Convergencia, Esquerra, que ya saben ustedes cuál es el planteamiento, ya saben ustedes que se supone que están por encima de las leyes, se suponen que la culpa de todo son del resto de españoles y que además una cosa muy importante, Convergencia y Esquerra niegan que haya ninguna alternativa más que la independencia de Cataluña. Por tanto, cuando esto se vea que no se materializa, porque no tienen mayoría social, ni cobertura legal, ni apoyo internacional, ni tienen razón, cuando se vea todo esto, ellos no van a poder liderar ninguna alternativa porque las han negado sistemáticamente hablando, porque han roto los puentes con el resto de españoles. Podríamos plantearnos también el Partido Socialista de Cataluña. ¿Qué decir del Partido Socialista de Cataluña? Es ese partido capaz de tener en algunos ayuntamientos a concejales votando a favor de la independencia y votando a favor de la incorporación de sus ayuntamientos a la AMI, a la Asociación de Municipios por la Independencia, y tenemos otros concejales del Partido Socialista que defienden lo contrario. Tenemos a un Partido Socialista que en casos como el de Badalona, que además es muy reciente, son capaces de preferir que gobierne un señor de la CUP a que gobierne un señor del Partido Socialista. Que eso será difícil de explicar en las próximas elecciones a sus votantes. Nosotros, cuando todos ustedes vieron el espectáculo lamentable que protagonizó un concejal del Ayuntamiento de Badalona, la tercera ciudad más importante en población de Cataluña, no estamos hablando de cualquier cosa, cuando protagonizó ese espectáculo, como digo, de romper una sentencia judicial, luego parece que era una fotocopia, son un poquito desobedientes pero con cautela, ¿no? Pues ahí vimos cómo nosotros, desde Ciudadanos, con solo un regidor, con solo un concejal, propusimos al Partido Popular y al Partido Socialista que se pusieran de acuerdo, que pudiéramos llegar a un consenso para Badalona y recuperar Badalona para las fuerzas mayoritarias constitucionalistas que tenemos. Bueno, pues la respuesta del PSC fue que preferían que siguiera gobernando los señores de la CUP antes que incluso un alcalde de su propio partido. Nosotros ahí, evidentemente, dimos el primer paso, intentamos poner soluciones, pero hay veces que con el Partido Socialista en Cataluña pues uno no sabe lo que se va a encontrar. Y por último, que esto es noticia de ayer, con solo un concejal en Badalona hemos presentado una moción para que se repruebe al concejal que hizo el espectáculo lamentable de romper esa sentencia judicial y se ha aprobado en Badalona gracias a una iniciativa de Ciudadanos. Es una muestra más de que a veces solo con un concejal, a veces con pocos diputados, se pueden conseguir muchas cosas. Se puede llevar al diálogo y se puede llevar a que un ayuntamiento tome este tipo de decisiones. Pero claro, para eso no hay que tener complejos. Para eso no te puedes poner de perfil. Para eso tienes que ser claro, como siempre ha sido Ciudadanos. También podemos hablar de otras alternativas supuestas. Podemos hablar de Podemos. Yo creo que a lo que a ustedes les llega de los logros de Podemos en Cataluña probablemente sean la ubicación de estatuas franquistas en la calle por parte de la señora Colau, que aquí tenemos a nuestra representante Carina Mejías en el Ayuntamiento de Barcelona, que lo conoce, lo sufre muy bien en su día a día. Podemos ver cómo ha crecido la presencia de demanteros, por ejemplo, en Cataluña, o cómo la señora Colau ha reconocido que votó que sí a la independencia en ese 9N y que va a las manifestaciones independentistas. Una alternativa, cuando todo esto pase, va a venir de unos señores como Rabell, como la señora Colau, que van a las manifestaciones independentistas y que reconocen que sí, votaron a favor de la independencia en las consultas independentistas.
Yo creo que no. Y, evidentemente, en un momento como este, preocupa que un partido como Podemos esté comprando el discurso de los privilegios de los políticos. Ahora mismo hay gente que considera que si te apellidas Mas, si te apellidas Rigau, si te apellidas Forcadell, pues tienes como la potestad de saltarse las leyes democráticas y saltarte las sentencias judiciales. Y no solo se lo cree la señora Forcadell, el señor Mas y el señor Rigau, sino que los señores de Podemos, los que supuestamente habían venido a regenerar la política, están de acuerdo en que los políticos podamos decidir quiénes son nuestros jueces, podamos decidir si cumplimos o no, podamos romper sentencias judiciales, pero a la misma vez obliguemos a los ciudadanos a pagar impuestos, obliguemos a los autónomos a pagar sus cuotas, obliguemos a las familias a pagar con sus impuestos. ¿Para eso ha venido Podemos a la política? ¿Para proteger los aforamientos y votar en contra del suplicatorio del señor Homs en el Congreso? Nosotros hemos venido, entre otras cosas, para eliminar privilegios de los políticos y para que nadie se crea que ser presidente del Parlamento o ser presidente del Gobierno le da a uno la potestad de saltarse las leyes democráticas. Y, por último, creo que Podemos no puede ser una alternativa, pues porque sin duda siguen centrados en el referéndum. Esa solución supuesta no va a ser tal. El referéndum, más que un referéndum, es un neverendum. Es una cosa que ni es buena ni va a llegar nunca. Y nosotros creemos que los partidos que en Cataluña siguen ofreciendo como alternativa al referéndum, sin duda no están centrándose en cómo reformar España, sino en cómo troceamos España. Y, por tanto, no puede venir una alternativa política de ninguna de esas fuerzas. El Partido Popular, ya sabemos, además, que en Cataluña pues, se ha dedicado también siempre a pactar con los nacionalistas y que para reformar España, sinceramente, pues les falta un punto de credibilidad. Y lo vimos el 27 de septiembre. Cuando el 27 de septiembre tuvimos un reto importante, las personas, la mayoría social que nos seguimos sintiendo catalanes, españoles y europeos, confiamos en una fuerza como Ciudadanos. No confiaron en una fuerza como las del Partido Popular o el Partido Socialista. Nosotros estamos encantados, sinceramente, desde Ciudadanos en Cataluña, de que esta legislatura pueda empezar a rodar, pueda empezar a trabajarse desde el Congreso de los Diputados, porque no hay una cosa sin la otra. No vamos a tener una solución para Cataluña si no empezamos a reformar España desde el Congreso. El señor Mas ha reconocido públicamente que la mejor situación para los que quieren la separación es el bloqueo institucional de España. Lo ha dicho incluso por escrito en un artículo. Yo creo que es una oportunidad que tenemos para todos los que queremos reformar España y no romperla, el que podamos ponernos a trabajar. Y a nosotros no nos da miedo. A nosotros no nos da miedo mojarnos y no nos da miedo trabajar en las instituciones. Nosotros somos más de trabajar dentro del Congreso que de rodearlo. Nosotros somos más de negociar que de generar confrontación. Y yo creo que ha llegado un momento en el que hay que cambiar el sectarismo por el parlamentarismo. Y hay que cambiar los vetos por las negociaciones. Y hay que cambiar la indignación legítima por la propuesta concreta, realista y sensata. Y nosotros, insisto, hemos sido capaces de acordar 150 reformas, exigencias al Partido Popular para que se empiece a poner en marcha la legislatura. Y esas 150 reformas van a ser la hoja de ruta del Gobierno de España. Y ahí están muchísimas mejoras que también serán buenas para los catalanes. Porque cuando hablamos de mejorar la vida de los autónomos, estamos hablando de los cientos de miles de autónomos que también están en Cataluña. Cuando hablamos de mejorar la educación o la sanidad, también estamos hablando de las familias catalanas. Cuando hablamos de mejorar el modelo laboral, también estamos hablando de nuestros trabajadores y nuestras empresas. Cuando hablamos de infraestructuras, también estamos priorizando las infraestructuras que son buenas para Cataluña y para el conjunto de España. Cuando hablamos de luchar contra la pobreza, estamos también pensando en las familias de Cataluña que no llegan a final de mes. Por tanto, mientras Convergencia y Esquerra, cuando van al Congreso, piden solo independencia o referéndums, nosotros exigimos reformas que son buenas para los catalanes, pero que sin duda son buenas para el conjunto de los españoles. Yo creo que nosotros vamos a ser, y somos, tan catalanes como el Gobierno de la Generalitat, pero vamos a ser esos catalanes que no quieren trocear España, sino que quieren reformarla. Nosotros vamos a ser esos catalanes que no quieren saltarse las leyes, sino que quieren cambiar las que son injustas. Nosotros vamos a ser esos catalanes que no piensan que el resto de España nos roba, sino que el resto de España son nuestros compatriotas. Nosotros somos esos catalanes que no pedimos independencia, sino que pedimos reformas. Nosotros vamos a ser esos catalanes que no les vamos a echar la culpa de todo al resto de España, sino que también sabemos hacer cierta autocrítica. Nosotros vamos a hablar bien del resto de comunidades autónomas, no como otros.
Nosotros, para ensalzar Cataluña, no tenemos que hablar mal del resto de comunidades autónomas. Yo no tengo que hablar mal de la tierra donde viven mis padres o de la tierra de la que fueron mis abuelos, Castilla y León y Andalucía, respectivamente. Nosotros no somos esos catalanes que queremos desconectarnos, sino conectarnos mejor, con infraestructuras, con servicios, con mejoras, con el resto de Europa y con el resto de España. Nosotros, sin duda, somos esos catalanes que son catalanes y están orgullosos de ser catalanes, españoles y europeos. Sin duda, nosotros queremos levantar Cataluña, no separarla. Y sin duda vamos a participar, como siempre hemos hecho los catalanes, en las grandes reformas que necesita este país. Y estamos esperanzados, de una manera evidentemente sensata, con que el hecho de que España se ponga en marcha, el hecho de que haya un nuevo Gobierno, el hecho de que se pueda dialogar también de reivindicaciones legítimas, como en cualquier otra comunidad autónoma, hablar de financiación, hablar de reformas, hablar de reforma constitucional, hablar de infraestructuras. Ahí, desde luego, va a estar Ciudadanos. Y cuando se hablen de estas cosas en el Gobierno de España y en el Congreso, veremos dónde están aquellos que se quejan de que no haya diálogo. Veremos si cuando se habla de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, veremos si están los señores del Gobierno de la Generalitat o no. Veremos si están para hablar de mejoras o solo están para hablar de ruptura. Y, sin duda, dentro de la cautela, dentro de la gravedad de la situación, porque la conocemos de primera mano, yo creo que el hecho de que haya un nuevo Gobierno en España, reformista, un nuevo Gobierno de España que abra temas que llevan cerrados mucho tiempo, un nuevo Gobierno de España, sin duda, va a ser la mejor alternativa, y una España reformada va a ser la mejor alternativa a un proyecto de separatismo en Cataluña. Muchísimas gracias.